Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate, día jueves 13 de diciembre. Mucha novedad en esta semana porque se ha discutido ampliamente y se han dado tantas versiones, se han dicho tantas cosas sobre el caso Darío Messer. Y esta noche queremos volver a conversar de esto, lo hemos invitado al abogado, al doctor Felino Amarilla, para profundizar en algunos aspectos de las investigaciones que se vienen dando, declaraciones en la Comisión Bicameral de Investigación del Parlamento Nacional, donde han concurrido personas que han dicho cosas que son relevantes verdaderamente. Pero queremos analizar esto y en un segundo momento me gustaría conversar hoy con Felino Amarilla sobre cómo ve esto, pero políticamente. O sea, ¿qué está pasando dentro del Partido Colorado y qué puede pasar a partir de esta confrontación que parece un poco más dura dentro de la Asociación Nacional Republicana? Felino, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Gracias por venir, Felino. Muy amable. Yo estaba pensando, ¿cómo puedo encarar este tema con Felino Amarilla? Porque yo sé que estás siguiendo muy de cerca a este Felino porque estamos conversando del tema en forma permanente, pero me gustaría ir a algunos argumentos que se están usando en este momento, solo a manera de introducción. Muchos dicen que esta comisión no puede hacer lo que está haciendo porque ya hay una investigación penal. Hay un presidente que no tiene atribuciones, se están sobrepasando porque Horacio Cartes no puede ser convocado, él es un expresidente de la República, algunos dicen, aunque lo negaban en un principio, hoy es senador vitalicio. ¿Qué es realmente lo que ocurre con esto, jurídicamente hablando, Felino? Bueno, jurídicamente la comisión bicameral tiene rango constitucional, es una comisión que está haciendo una investigación que va a servir si los resultados son así, y al mismo tiempo es un impulsor político de los hechos que están siendo analizados desde la óptica política, porque el Poder Judicial, a través de la investigación de la Fiscalía, que también es un órgano constitucional, está investigando de una forma un hecho que tiene una connotación política fundamental, porque si nosotros hubiésemos tenido la legislación norteamericana, acá lo que se está investigando es si hay o no colusión. Es decir, ¿qué es colusión, Felino? Colusión es un pues esta figura no existe acá en acá nuestra no existe. legislación. Acá existiría lo que se llamaría tráfico de influencias. Es decir, ¿hay colusión en este caso? Sí, hay colusión. ¿Hay tráfico de influencias? Sí, hay tráfico de influencias. El señor Messer accedió al Banco de Fomento, accedió a todo el privilegio que tuvo, inclusive accedió a formar parte de una visita oficial del presidente de la República al Estado de Israel como parte de la comitiva oficial, porque era socio comercial del presidente de la República, Horacio Cartes. En eso consiste la colusión. Y el resultado es tan sencillo y tan obvio que la Fiscalía hasta hoy no la vio. El señor Voyanich, director de CEPRELAB, máxima autoridad en la lucha contra el lavado de dinero. Durante la administración de Cartes. Durante la administración de Cartes y la administración de Franco y de Lugo, cajoneó, obstruyó la investigación de la justicia al no informar en el año, creo que 2014, 2015, que existían operaciones riesgosas, peligrosas, los llamados ROS, reporte de operaciones sospechosas del señor Messer en la cuenta del Banco de Fomento. Me gustaría interrumpirte ahí, Felino, porque quiero ir a un argumento. Antes de entrar a profundizar, porque allí vamos a ir con mayor detenimiento, uno de los argumentos que algunos parlamentarios están esgrimiendo es la investigación es a Messer, no a Horacio Cartes. Entonces, ¿por qué lo involucran? ¿O acaso hay que criminalizar la amistad entre estas personas? No. Acá no se está criminalizando la amistad. Al señor Trump se lo investiga en los Estados Unidos por su vinculación política con algún sector ruso que favoreció el resultado de las elecciones en la cual él fue elegido presidente. También se investiga la vinculación económica de su hija con su yerno, con su esposo, en negocios posibles que pueden estar haciendo con beneficio particular siendo asesores de la Casa Blanca. Todo eso implica la colusión, es decir, obtener un beneficio indebido, un privilegio indebido por la cercanía con el hombre del poder. En este caso, está demostrado con una escritura pública de que Darío Messer era socio comercial fundador de Cambios Amambay en el año 1989, posteriormente socio comercial con el padre de Horacio Cartes en 1990,
lo cual hace suponer una larga amistad económica con el presidente de la República, que lo lleva en un viaje oficial a Israel a afianzar vínculos con el gobierno israelí y establecer conexiones comerciales que iban a traducirse en la construcción de un imperio turístico en Ciudad del Este, donde era evidente el tráfico de influencia que existía entre el presidente de la República, el señor Falik, el señor Messer y el gobernador en ese entonces del Alto Paraná. En eso consiste la colusión, en ese acuerdo que va a producir beneficios económicos partiendo de una ilegalidad que significa acceder a información privilegiada, acceder a contactos privilegiados que permitieron ocultar una operación delictiva de una persona que, como Darío Messer, estaba siendo investigado en el Brasil desde el año 1990. Justamente, Felino, me parece muy interesante esta acotación. Es por ir ordenando un poco tú lo que estás exponiendo. Por un lado, lo que decía, este caso no solamente tiene que ver con Messer, tiene que ver con su vínculo con el poder y quién era el principal referente de su vínculo con el poder y qué beneficios obtuvo él gracias a esos vínculos con el poder. Entiendo que ese es el punto central de esta investigación. Digamos, el intríngulis está en que una conexión política genera un beneficio económico. Un contrato con el Estado genera un beneficio económico. Cuando ese beneficio económico alcanza también societariamente al propio presidente de la República, a su banco, al banco de su familia, porque una de las excusas que yo creo que vamos a encontrar es que el señor Horacio Cartes nunca fue directivo de Cambios Amambay. O van a decir, por ejemplo, que nunca fue directivo de Banco. Hace poco lo dijo Santiago Peña en una entrevista con ABC Cardinal. Claro, pero lo que nadie puede negar es que cuando se funda Cambios Amambay en 1989, Horacio Cartes Jara estaba interdictado por el Banco Central a poder realizar cualquier tipo de operaciones porque era prófugo de la justicia, buscado por el delito de evasión de divisas en la causa del año 1985 del BCP. Entonces él no podía figurar. Por eso figura el padre, luego figura la hermana como accionista. Hay un hecho muy llamativo jurídicamente, pero que es tan obvio en lo que se llama la simulación. El Banco Amambay de la familia Cartes, el único miembro de la familia Cartes que no tiene acciones en el Banco de la Familia es Horacio Cartes. Pero él hacía oficina en Banco Amambay. Entonces, hay hechos públicos y notorios que no necesitan una declaración que se hizo a través de ABC Cardinal, Felino, creo que es muy importante. Monti es el apellido de uno de los fundadores de la Casa de Cambio. De la Casa de Cambio, SRL, hay que decirlo, sí. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Posteriormente Sociedad Anónima y luego Banco Amambay. Luego Banco Amambay, sí. Claro, en el proceso, digamos. Pero él declara, dice, yo todo lo que hice ahí lo hice a pedido de Horacio Cartes. Creo que es un elemento muy importante para partir de ese pero punto. Cuando uno expone la documentación existente, lo que hace a la legalidad de esta operativa, tenemos los nombres que coinciden desde el principio. Tenemos el señor Monti, tenemos el señor Campos, tenemos el señor José Roberto Campos, tenemos María Teresa Abreu de Gasperi, tenemos la doctora Guiomar de Gasperi, tenemos una serie de personas que hasta hoy figuran dentro del procedimiento y de la directiva de lo que hoy se denomina Banco BASA, que es un acrónimo de Banco Amambay Sociedad Anónima. Entonces, tenemos un hecho interesantísimo también de estudiar. En el año 1985, Horacio Cartes es investigado, es procesado y termina en Tacumbú por la causa de evasión de divisas al Banco Central del Paraguay. Cuando eso la operativa se hacía a través de Humaitá Turismo, que era una casa de cambios encubierta que después se convierte en Casa de Cambios Humaitá, cuyo propietario era la familia Brites Borges, en ese entonces jefe de la Policía Nacional del gobierno de Stroessner. Esa historia de la evasión de divisas se repite en el año 2004, cuando el Banco Amambay es investigado en el Brasil, en la ciudad de Curitiba, en el juzgado de la segunda vara judicial de Curitiba, a cargo de la doctora Bianca Areñar, donde se investigan las famosas cuentas laranjas en Paraguay. Y es investigado, e inclusive tengo entendido, estamos buscando los documentos de que insistió inclusive orden de captura contra el presidente del Banco Amambay Sociedad Anónima, el señor Telmo Cartes,
la doctora Guiomar de Gasperi y toda la directiva. En esa ocasión fueron investigados los bancos Integración, que en el Brasil se llamaba Araucaria, y que llamativamente en Paraguay el Banco Integración es el banco que adquiere Financiera Atlas para convertirse en banco. Era un banco de capital de origen brasileño. El Banco Integración, el Banco Plus, que fue a liquidación, y el Banco Amambay. Ahora, una cuestión cierta es, Felino, que nunca hubo condena en estos casos. ¿O sí hubo condena? Yo no conozco cómo de... concluyó esa operación. En esa operación del año 2004 en Curitiba, que concluyó en los años 2008-2009 con intervenciones políticas muy importantes. Por ejemplo, en caso de los directivos de Banco Plus Paraguay, el abogado de los directivos del Banco Plus paraguayo fue el doctor Juan Ernesto Villamayor, por ejemplo, hoy ministro del Interior. O sea, la información hay que simplemente buscarla. La segunda cuestión, ¿qué se investigó en ese caso? ¿Por qué fueron procesados en el Brasil estas personas? Estoy hablando del señor Telmo Carte, de la doctora Guiomar de Gasperi, del señor Belarmino Fernández, un grupo de personas de Paraguay, porque el Banco Central había autorizado la apertura de cuentas corrientes en reales en Paraguay. Y a través de esas cuentas corrientes en real en Paraguay se hizo lo que se llamó las cuentas laranjas. Los CC5, famosos CC5. Que eran la entrada, la transferencia de reales que acá se convertían en dólares y eran girados. En ese caso estaba metido un famoso doleiro brasilero, Beto Youssef, que hoy es una de las personas más codiciadas del caso Lavallato, por ejemplo. Felino, quiero interrumpirte ahí porque vamos a ir a una pausa. Después me gustaría saber un poco la historia de Messer. ¿Cuándo aparece Messer en toda esta historia? Y digamos, ¿qué hizo Messer en Paraguay? O sea, ¿cuál fue su trajinar, su trayecto, su itinerario? ¿Dónde se movió Messer? Es porque se habla que una de las cuestiones que se menciona también de críticas hacia esta investigación es que hasta el momento hay solo publicaciones periodísticas, que en realidad no hay mucha documentación que incrimine en operaciones a empresas o a personas. Entonces, me gustaría ir a ese punto.